Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces y Latencia, el podcast de TI 724. Hoy tenemos un invitado muy especial, a Javier Castrillón, manager de BIM para toda parte de Colombia y Ecuador, me estabas comentando ahorita. Así es, muchas gracias por la invitación. No, pues para nosotros es un placer tenerte aquí, Javier. Y quisiera que, que nos contaras primero quién es Javier Castrillón. Bueno, Javier Castrillón, nada, caleño, se me nota en el acento de vez en cuando. Javier Castrillón, vivo en Cali, ¿cierto? Trabajo con BIM Surfer hace alrededor de 10 años, ¿cierto? Venimos trabajando en todo este tema de protección de datos y ahorita de ciberresiliencia. Felizmente casado, más o menos 20 años de casado, más o menos lo que llevo casado y bueno, bien, aquí contento de estar con ustedes. ¿Hijos o...? Dos hijos, ya uno de 15 años y otro una niña de 13. A veces es curioso cómo combinar, pues, con la posición que tienes ahorita, estás viajando, tu familia, yo creo que es muy retador, ¿no? Sí y no, porque como te decía, llevo 10 años en BIM y cuando arranqué en BIM veía todo el norte de Latinoamérica, de Ecuador hasta Guatemala, y entonces mis hijos estaban muy chiquitos y entonces toda la vida ellos me han visto viajando, entonces como que es la normalidad para ellos. Entonces pues se han adecuado a ese ritmo, pero bien, ellos felices porque en su momento con sus viajes siempre era la novedad que el papá llegara de viaje y le trajeran cosas. El regalo, me trajo esta vez el sentimiento de culpa por uno no estar ahí, pero bueno, ya después se convirtió en otras cosas y ha sido muy chévere como tal. Javier, ¿alguna profesión en específico? Ingeniero de sistemas. ¿Ingeniero de sistemas? Sí, ingeniero. ¿Y por qué ingeniería de sistemas? ¿Cómo decidiste ser ingeniero? Eso fue uno como que está destinado, dijo yo, siempre estuve como destinado a estar involucrado en tecnología. Yo tengo dos hermanos, yo compartí habitación con uno de mis hermanos mayores, mi hermano mayor. Él estaba estudiando ingeniería de industrial y yo lo veía que él se quedaba trasnochando con sus amigos en las clases, en diferentes clases de ingeniería y una de sus clases era programación. Yo estaba aún en el colegio y eso a mí me voló la cabeza viendo que mi hermano pues podía programar y hacer que cosas pasaran tecleando en el computador y desde ahí, desde el colegio, aunque mi hermano ya está en la universidad, yo me le pegaba a él con sus compañeros a estudiar programación. Tuve la suerte de cuando presté servicio militar, entrar en la Policía Nacional. Por cosas del destino, terminé en dirección general, prestando servicio militar en oficinas y la oficina del lado era tecnología. Entonces venía con ese tema de tecnología y todo mi servicio militar fue prácticamente metido en la oficina de tecnología de la Policía Nacional. Entonces desde ahí arrancó y bueno, de ahí y prácticamente cuando salí de prestar servicio militar con esa suerte que conté en la Policía Nacional, entré a trabajar a un laboratorio farmacéutico, la Francol. Ahí tuve la suerte de trabajar un buen tiempo, después pasé a un partner, un LSP de Microsoft, y ahí ya di el salto a BIM. Entonces siempre ha sido todo en tecnología y pues bueno, uno está como destinado en ese tema, ¿no? No me imagino ese escenario cuando estás en la policía y ¿quién sabe manejar un computador? Sí, más o menos fue así, que estábamos en las filas de un sargento o algo, decía, hey, ¿quién sabe hacer tal cosa que necesito para...? Hey, yo sé, ya bueno, y como te decía, uno está como, las oportunidades pasan, ¿no? Uno tiene que estar como preparado para aprovechar esas oportunidades específicas. Sí. Entonces uno siempre puede conectar los puntos hacia atrás, ¿no? No hacia adelante. Que yo me haya puesto a estudiar tecnología de cierta manera mientras yo estaba en el colegio porque está mi hermano, que eso me haya servido para que el servicio militar hubiera estado en un ambiente más tranquilo. Pues nada, uno está como destinado y ha llevado como la suerte en ese momento, ¿no? Y cada oportunidad que ha pasado, pues uno está preparado para aprovecharlas o no. Sí, porque yo me acuerdo mucho en esa época que habían dos cosas que tenía que tener sí o sí. Uno, saber Excel y tener el pase. Eso te facilitaba la vida en esa época. Tal cual. No, tal cual. pero súper bien. ¿Y cómo has interactuado con tu trabajo, tu familia y obviamente llegar a los temas de el regalito después del viaje? Sí. Súper. Pero cuéntame algo, a ver. ¿Cómo es estar en BIM? ¿Qué es BIM como tal? BIM es una empresa, cuando yo entré BIM, empezamos como una startup
Hace bien lleva alrededor un poco más de 15 años en el mercado. Yo llevo 10 en BIN, entonces cuando entré era una especie de startup. Y digamos que hoy en día la visión de BIN y nuestra razón de ser es garantizar que los negocios sigan funcionando sin importar cuál haya sido su incidente o disrupción que haya pasado. ¿Cierto? Es garantizar que el negocio siga funcionando sin importar si algo trató de vulnerarla o de caerse el sistema o lo que sea. Nuestro trabajo es garantizar que el negocio siga funcionando. Esa es nuestra función hoy en día. Pero nosotros cuando arrancamos hace un buen tiempo, cuando yo entré en BIN hace 10 años, era sacar respaldo de la forma más rápida y más eficiente posible. Entonces, ver la evolución de cómo también ha evolucionado el mercado, en ese sentido ha sido bien interesante pasar de ser una startup a ser una de las empresas número 1 o a ser la empresa número 1, por ejemplo, en market share en Latinoamérica somos el número 1 en protección de datos. Entonces, ha sido un bonito recorrido y haber aportado en todo ese roadmap de BIM en toda la historia que llevamos aquí en Latinoamérica. Me has comentado que cuando entraste a BIN, pues ya venías de trabajar te escuché que una empresa ya pues de más tradición, Claro. no sé si decir longeva, porque lleva bastante tiempo. La Francol fue el primer laboratorio farmacéutico en Colombia. Sí, exacto, por eso digo longeva, porque es un toque marca Colombia. Pero entrar a trabajar en una startup, ¿cómo fue ese cambio para usted? Eso fue muy interesante porque cuando pasé de la Francol, pasé luego a trabajar en una empresa de tecnología. Eso también ha sido muy interesante porque tengo la visión de haber trabajado en cliente final, ¿cierto? Y trabajé 10 años en la Francol, 11 años trabajé en la Francol. Después pasé a un partner en el SP de Microsoft. Y después cuando me iba del SP de Microsoft, cuando me iba a ir y todo el mundo decía, oye, ¿para dónde te vas? Y en ese momento trabajaba muy de la mano con VMware, trabajaba muy de la mano con el equipo, era Product Manager tanto de VMware como de Microsoft. Cuando me decía, hey, te vas a ir ¿para dónde te vas? Todo el mundo, hey, ¿para dónde te vas a ir? No, me voy para BIM. Todo el mundo, BIM. ¿Y qué haces? No, acá. Le vas a competir a TCM, le vas a competir a estos grandes. ¿Y quién sos? Es decir, ¿quién son ellos? Y nada. Entonces fue como esa apuesta. Siempre uno con una startup, uno siempre le apuesta a esa visión de lo que uno veía y venía trabajando. Entonces fue no un salto de fe, pero sí fue como ver que había algo diferente en BIM, algo refrescante que uno estaba viendo en los 10 años que llegué trabajando en la Francol y en el CLSP de Microsoft. También trabajé ahí alrededor de unos 7 años, que veía que no estaba pasando, que faltaba algo en el mercado y que esta startup podía hacerlo y hacerlo de una forma muy bien. Sí, es que me acuerdo que hace muchos años hubo una explosión como startup a nivel mundial y eran compañías visionarias, me atrasé como atrevidas porque venían con cosas nuevas, frescas, pero también les jugaba en contra son nuevas. Sí, sí. Nos pasa como, por ejemplo, el ejemplo que tenemos en algunos bancos que llegan nuevos y uno dice, no, tú no eres el tradicional. Entonces me imagino que ¿llegaste en qué posición? Cuando entraste, ¿con qué posición? Cuando entré a BIM, entré como preventa. Ok. Era preventa y lo interesante es que era un vendedor y un preventa para todo el norte de Latinoamérica. Desde Ecuador hasta Guatemala, ¿cierto? Incluyendo de cierta manera las islas, que son un montón que hay. Entonces era un reto bien interesante y como te decía, era algo refrescante que no se escuchaba en el mercado, ¿cierto? Estaba empezando a sonar todo el tema de virtualización, estaba empezando a coger fuerza. VMware ya era un producto más maduro, estaba penetrando más en las organizaciones y el tema de nube todavía estaba medio sonando. A mí me causa curiosidad algo, creo que no hemos hablado en qué año pasó todo eso. Eso pasó más o menos en el 2015, más o menos cuando entré a BIM, más o menos. ¿Y cómo te impactó la pandemia? Sí y no, porque en su momento con BIM algo siempre ha sido que como yo veía toda la región, entonces pues daba igual si vivía en Punta Gallinas o en Leticia. Sí. Entonces el hecho de estar sentado en la casa, lo que sí impactó a nivel de tecnología. Exacto. A nivel de tecnología fue cómo las organizaciones afrontaban los temas de protecciones de datos. Digamos que eso es un antes y un después. Ese fue el punto de quiebre donde las indisponibilidades no eran temas, por ejemplo, tú siempre sabías que, hey, a mí se me borró un archivo, se me cayó el servidor. Ahí donde entraba el respaldo.
¿qué pasó después de la pandemia? Al ver tanta gente encerrado y pues todo lo que pasó, empezaron a crear los grupos de atacantes de ransomware. El ransomware explotó en la pandemia. Ok. En ese momento, el ransomware explotó, donde cuando explotó el ransomware se dieron cuenta que ya no antes atacaban producción, sino también los respaldos, ¿cierto? Entonces ahí es donde empezó todo el tema de ciberresiliencia a tener mayor relevancia, en el sentido en que la protección de datos ya no solamente era que yo necesitaba proteger mi ambiente de producción, sino también que esos respaldos que yo voy a utilizar para recuperarme frente a un ataque tan catastrófico como un ransomware, pues empezar a tener sentido. Entonces ahí empezamos a, digamos, a tener ese cambio a nivel de tecnología, y ahí es donde BIM empezó a tener mayor relevancia. Sí, porque acá acabas de nombrar algo muy importante, incluso lo veo importante, ciberresiliencia. ¿Qué contexto tiene esa palabra? Yo sé que lo acabas de decir, pero de una forma como más... Más coloquial, por decirlo así, es que ciberresiliencia es lo que te contaba al principio. Cuando antes las empresas pensaban que lo más catastrófico que le puede pasar es que pase un temblor, o que pase un incendio, o un temblor, que sea, y tu empresa desaparezca. Y era muy remoto que eso pasara, ¿cierto? Entonces no era común que eso pasara. Ahorita un ataque de ransomware que hace que tus datos desaparezcan es muy común. Entonces, ciberresiliencia es tener todas esas estrategias necesarias para que cuando eso ocurra, no es para evitar que ocurra un ataque, porque pues eso, el riesgo siempre va a estar allí, va a estar ahí, pero cuando ocurra eso, tu negocio pueda sobrevivir y salir adelante. Entonces la ciberresiliencia es todas las estrategias y capacidades que tienen las empresas para sobrevivir a un tema tan catastrófico como un ataque de ransomware, y pueda salir adelante y que no se vea impactada en su negocio. O sea, aquí aterrizamos cosas de pronto de película a la vida real. Tal cual. En tu conocimiento a nivel mundial, ¿cuál ha sido uno de los hitos más grandes que puede uno tomar como ejemplo de esa ciberresiliencia? Hay algo que yo siempre veo que, por ejemplo, uno no ve tan común, uno siempre ve que los ataques de ransomware son las empresas que tienen mayor nombre. Entonces, eso a mí nunca me va a pasar, pero pasa mucho porque las empresas, pues nadie dice, me robaron, me estafaron, esto y lo otro. Las empresas siempre, pues, a menos que sea absolutamente necesario, lo van a hacer público. Y lo que hemos dado cuenta, y lo que nosotros nos hemos dado cuenta, que las empresas que sobreviven mucho más fácil a un tema de ciberresiliencia son esas empresas que están probando constantemente o creando escenarios para simular un ataque de ransomware. ¿Listo? Entonces a veces uno dice, oiga, yo tengo mis respaldos, pero si nunca los pruebas, nunca haces una prueba de recuperación completa y demás, estas empresas que están preparadas son las que todo el tiempo, tanto personas, tecnología, están probando si realmente esos planes funcionan. Y es uno de los grandes problemas en Colombia y en Ecuador, es que no probamos, ¿no? Asumimos de que porque hice el respaldo, sí, o porque tengo un plan escrito, va a funcionar en el momento que lo necesito. Pero si nunca lo probaste y si no tienes una estrategia de estarlo probando de forma constante, va a ser muy complicado que funcione. Entonces, eso es un tema que está pasando, y lo que estamos viendo, que para que funcione estrategias de resiliencia no solamente es que tengas la tecnología, tengas los procesos, sino que lo estés probando. Es la única forma en que te das cuenta si realmente estás preparado o no para seguir adelante. Mira que estás hablando de algo muy importante que dice probando, manejando, adoptando. Para aquellas empresas que de pronto aún no se han enfrentado a este tipo de problemas, ¿cuál sería su primer paso? El primer paso es aceptar que puede pasar. Cuando a veces nosotros nos sentamos, por ejemplo, cuando nos sentamos con los clientes y le preguntamos, ok, si pasa un ataque de ransomware, ¿quién toma la decisión de que va a pagar? Entonces cuando tú dices, empieza, ok, si me llega a pasar un ransomware, ¿quién toma la decisión de pagar? Dice, listo, la decisión, que cuando son conscientes que alguien tiene que pagar tantos bitcoins, dice, listo, va a ser el financiero. Ok, ¿y el financiero sabe dónde va a sacar los bitcoins? ¿O va a sustentar un bitcoin? O sea, entonces cuando dice, oiga, ni siquiera la empresa tiene una billetera digital. Entonces, en ese instante,
cuando es en los momentos, porque la gente sí me puede pasar, pero cuando piensas realmente en las consecuencias que es, oiga, alguien tiene que tomar la decisión de pagar, alguien tiene que tomar la decisión de que tiene que pagar en Bitcoin, o ese tipo de cosas, cuando el financiero ya es de la persona a nivel de negocio, fíjate, no a nivel de tecnología, sino a nivel de negocio, es consciente de que de ese impacto empieza a decir, sí, ok, hagamos, empecemos, revisemos procesos, revisemos tecnología. Y fíjate que no solamente es tecnología, sino que son personas y procesos. Y también empieza el problema de la discusión de siempre. ¿De quién es responsabilidad cuando toca un ataque RAM? ¿De quién es responsabilidad de los backups? De tecnología. ¿Pero quién es responsable de los datos? El CIO, la gente de seguridad. Entonces empieza a haber como una pelea entre los dos, quién es responsable qué. Y cuando tú arranca un ataque ransomware, ese tipo de cosas, esos dos equipos para que se pongan de acuerdo ¿Es complejo? es complejo. Entonces, lo primero que hay que sentar en la mesa es cuáles son las responsabilidades de tecnología, cuáles son las responsabilidades del equipo de ciberseguridad y empezar a alinear ese tipo de cosas. Y es ahí donde BIM, de cierta manera, ponemos a trabajar esos dos equipos para trabajar en sincronía antes y después o durante el ataque para que todo salga adelante. O sea, que digo como, uno y dos no se entendieron. Voy a ponerle un tercero para que los orquesta los dos para... De cierta manera. Oye, y a ver, me aterrizas mucho. Ahorita que yo te decía, eso parece película, pero sí, muchas series o muchas cosas de la vida real para la audiencia de pronto que no han tenido en cuenta, esto es cuando secuestran los datos, cuando dicen, quieres volver a estar online, quieres estar disponible, tantos Bitcoin, ¿de dónde sacamos una criptomoneda? Se vuelve algo legal, ¿quién lo va a pagar? Pero estás fuera. Sí, tal cual. Pero fíjate que todas esas decisiones es tiempo de indisponibilidad. Claro. Si tú no tomas esas decisiones antes, porque cuando tú que el ataque de ransomware, lo otro, tú tienes un experto en negociar con, por ejemplo, las películas que tú dices, el negociador, no sé, que claro, que el que negocia con los terroristas, aquí necesitas a alguien que se siente a negociar con esa gente. No me digas que existe un rol para negociar ese tipo de cosas. Claro, existen negociadores para negociar con esa gente. Entonces, nosotros desde el lado de BIM, proveemos y nos sentamos para que todas esas decisiones, es decir, van a poner al de tecnología a negociar con el secuestrador, no tiene las tácticas ni las técnicas para negociar con este tipo de gente. Entonces, todas esas decisiones, fíjate que mientras se define quién va a negociar, quién va a pagar, si van a pagar o no van a pagar, si vamos a pagar, cuándo vamos a pagar, ojalá no pagaran, pero las empresas tienen que tomar esas decisiones antes. Mientras si esas decisiones se toman durante el ataque o durante el proceso, mientras se tratan de recuperar, mientras pasa todo ese, fíjate que todo eso la empresa está shut down. Entonces, lo que nosotros hacemos desde BIM es acompañar y tomar esas decisiones desde antes, definir esos equipos, ayudarlos. Y aunque nosotros nos dicen, oigan, ustedes no son una empresa de ciberseguridad. No somos una empresa de ciberseguridad, pero somos la última línea de defensa y estamos ahí para apoyarlos a que cuando ocurra eso, pues hayan tomado todas esas decisiones, sentarnos con los equipos de ciberseguridad, con las herramientas de ciberseguridad que tienen para poder trabajar en equipo y poder salir adelante. Ustedes se integran a soluciones que ya tengan y noto como este proceso, un antes, un durante y un después. Así es. Un antes es que tú preparas como a la organización para si llega en ese momento, ¿cierto? El durante es no te preparaste, vamos a tomar decisiones. Y un después para que no te vuelva a pasar. ¿Tienes un caso de éxito que nos cuentes sin decirlo a la empresa? Sí, y aquí en Medellín tenemos dos casos importantísimos. ¿Qué pasó? Simplemente, nuevamente, a veces cuando la empresa dice que no va a pasar, siempre el ataque llega por un phishing, por un mensaje de texto al usuario final. Y desde ahí empieza a escalar. Digamos que nosotros tuvimos un cliente que siempre los ataques de ransomware pasan un fin de semana, pasan en la noche, ¿cierto? Este cliente estuvo por fuera solamente el fin de semana. Es decir, sus tiendas de retail no se vieron afectadas. Wow. Porque fue un sábado en la noche, Domingo. el domingo, que en este retail ellos trabajan de forma desconectada de cierta manera. No les impactó tanto, pero más o menos en 12 horas podemos recuperar todo el proceso de tecnología para poder empezar a trabajar. Digamos que el caso fue que el cliente, uno de los operadores, le hicieron un ataque
de como agobiarlo con mensajes de múltiple factor de autenticación. Todo el mundo dice, hey, yo tengo múltiple factor de autenticación, no pasa nada. Pero si te llegan 30 mensajes en un minuto pidiéndote, en algún momento el usuario hace, ya me cansé que me llegaran mensajes de voy a aceptar. Aunque no soy yo, aceptó el doble factor de autenticación, dijo que sí, y ahí al atacante sustrajo el token, bueno, y empezó a escalar permisos y más o menos en 2 días hizo movimientos laterales. Siempre se dice que 15 días, más o menos el atacante está en la organización. Este atacante estuvo solamente 2 días, porque con las herramientas de inteligencia artificial todo se acelera, todo es mucho más rápido también. Entonces el atacante encriptó la organización, pero los backups estaban en una bóveda con Bill totalmente a salvo. Entonces eso garantizó que los datos estuvieran totalmente seguros y poderlos recuperar en tiempo y forma. Y nuevamente, ya habíamos tomado, la organización ya sabía qué hacer, no entró en pánico. Simplemente, ok, listo, me encriptaron, listo, ya sabemos en qué data center nos tenemos que recuperar, qué pasos tenía que hacer. Entonces todo fue muy tranquilo porque, es decir, a veces lo que pasa en las películas también del entrenamiento, que es muy fuerte en el ejército. ¿Por qué el entrenamiento es tan fuerte? Para que cuando estén en ambiente de estrés, estén los más tranquilos y tomen las mejores decisiones. Lo mismo pasó con ese cliente. Ya sabíamos qué tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer. Entonces tomaron las decisiones de forma calmada para entrar en línea nuevamente. Bueno, aquí yo algo importante, Javier. O sea, tenemos cliente, tenemos BIM y el partner. Un partner como TI-724, ¿cómo apoya todo este proceso? Eso es lo más interesante. Porque como te decía, nosotros desde el lado de BIM colocamos la tecnología. Sí. Están las personas pero se necesita cómo poner a hablar y ser cercanos al cliente en todo lo que es tecnología y personas. Se necesita procesos para poderlos unir. Y ahí TI ha tenido toda la experiencia, ¿cierto?, de conocer y estar con los clientes muy de la mano. Siempre TI se ha caracterizado por estar junto a los clientes y llevarlos y que tomen las mejores decisiones de la mano. Entonces, para nosotros siempre ha sido muy importante. Nosotros siempre somos partner driver porque siempre pensamos que los partners son los que conocen en detalle y pueden ajustar la tecnología de la mejor manera. Los clientes hacen next, next, next y entró, funcionó. Ese next, next, next sí podría ser, pero con un sentido. ¿Para qué y por qué? ¿Cierto? Y cuando ocurren estos tipos de desastres, el que está ahí al lado es el partner. Y ahí TI siempre ha sido nuestro partner en varios negocios importantes, de estar ahí de la mano del cliente para poderlo llevar y que tome las mejores decisiones. Sí, ahí dice algo muy importante, el para qué, el por qué y obviamente el de adóptenlo, crezcan y que no nos pase eso. Sí, claro. Pero mira que yo veo que, Javier, estás en un mundo, como dice uno, un campo de batalla a toda hora allí. En este momento, ¿tú cómo separas ese campo de batalla, llegar a tu casa y decir, ok, agarra que vaya? Yo siempre he pensado, y siempre se lo he dicho a todo el mundo y a mis hijos, que sí, está la carrera de lo que uno haga, pero uno debe aprender un oficio. Sí, un oficio, ser zapatero, para carpintería, algo que te desconecte de esa parte de un oficio, que sea algo manual, que desconecte del trabajo, cualquiera que sea tu trabajo. Aprender oficios es eso. Y a mí siempre me ha gustado la cocina. Soy panadero pastelero. Estudié panadería, pastelería y ahorita estoy terminando la carrera de cocina. Siempre me ha gustado la cocina y ahorita estoy estudiando ya formalmente. Terminé hace 1 año y medio panadería y pastelería y ahorita estoy terminando la carrera de cocinero. Experto en BIM y experto en panadería. Más o menos, sí, pero es eso. Fíjate que el contraste, ¿no? Y fíjate que la panadería es un tema de paciencia, de con solamente 4 ingredientes darle paciencia a la fermentación, los ingredientes y demás. Entonces eso te ayuda a desconectarte y es un oficio que yo creo que todas las personas deberían de tener, un oficio que lo desconecte y que sea algo. Eso yo creo que ni la inteligencia artificial no te va a quitar el puesto. De todos los trabajos nos va a quitar los puestos definidos menos un oficio, ser carpintero, manualidades. Sí, ser zapatero, ebanistería o cualquiera es un oficio. La inteligencia artificial no te va a quitar eso. Bueno, a ver, hay algo que siempre nos ha caracterizado mucho en estos espacios y
Y la verdad nos llena de orgullo poder trabajar con ustedes de la mano, TI-724, BIM, con nuestros diferentes aliados, clientes. Pero en estos espacios, como tenemos un público variado, siempre nos gusta que personas como vos les pueda decir qué hacer después de. Me explico, a veces en la universidad se están desorientados o algo. ¿Cómo pueden aprender cosas sobre BIM? ¿Qué es lo que deberían hacer? Decir, ¿cómo aprender? Es decir, nosotros desde BIM, o yo esto lo que siempre le pregunto, hace poco estaba sentándome con un familiar, con un hijo que estaba empezando a estudiar tecnología, Sí. es que si aprende inteligencia artificial, bases de datos o lo que sea, yo lo que siempre he dicho es, siempre, suena cliché Sí. de estudiar lo que a uno le guste y estar más, pero fíjate que hay las organizaciones buscan dos roles, hay dos mindsets. ¿Usted hace que las cosas sean fáciles o usted tiene un rol donde hace que las cosas pasen? Esas dos cosas tienes que aprender cuando uno está en la vida laboral. Entonces, si estás en un rol de apoyo dentro de la organización, hacer que las cosas sean lo más fácil para todos tus compañeros. Mi trabajo es que, por ejemplo, cuando estaba en preventa, que el comercial, que el partner, para ellos sea fácil vender bien o posicionar bien. Mi trabajo como preventa no era hacer la prueba de concepto, sí, eso está entre mis funciones, pero mi labor era realmente que fuera lo más fácil, lo más sencillo. Y ahorita desde el lado comercial, mi rol no es vender, sino que hacer que las cosas pasen, que sucedan. Entonces, siempre lo que hizo es tener eso más que un rol que yo voy a tener, sino es tener un mindset, cualquiera que sea el rol o lo que estás trabajando, lo que estás haciendo, es que tengas la capacidad de hacer que las cosas sean fáciles en lo que estás haciendo para la organización, y lo otro es que las cosas pasen, y eso hace que sea un acelerador en tu negocio o en tu rol donde quieras que estés o lo que estés haciendo. Bueno, pues Javier, la verdad es interesante lo que dices para nuestra audiencia y cómo se pueden direccionar allí. Yo te agradezco este espacio, podernos compartir algo de tu vida, de tu experiencia, de tu tecnología y sobre todo cómo podemos jugar en los diferentes partners contigo. No sé si quieres dar un mensaje final aquí para nuestra audiencia. No, nada, muchas gracias por la invitación, y desde BIM y con el equipo de TI estamos puestos siempre en poderlos apoyar y ayudar en todo el tema de protección de datos y resiliencia de datos. Muchas gracias y espero que nos podamos ver pronto. Yo a ustedes los invito a que nos sigan en Spotify, YouTube y en nuestras redes sociales y estén pendientes de nuestros próximos capítulos. Muchas gracias. Gracias.